Eh, no me, qué pena, no me sale la presentación, tan raro. ¿Dónde está? No me la quiere dejar ver. Mm, ¿Qué hago? Podrías consultar en el botón compartir qué mensaje Ah, te sale, ya, Caro. ¿Ya? ya, ahora sí. Es que no me salían un poco de archivos, que no sé por qué, pero ya. Yo creo que ya la están viendo, no sé, me confirman. Voy a ponerla en modo presentación. Sí, ya se está compartiendo pantalla. Ahí ya estamos viendo perfectamente, Caro. Listo. Bueno, pues, em, a ver, yo también organizo esto para que sea más cómodo para mí. Listo, pues buenas tardes. Gracias otra vez por acompañarnos. Yo creo que estos espacios son muy interesantes porque estamos viendo ese compromiso que tienen las empresas realmente en capacitarse y en tener conocimientos en los temas de derechos humanos y cómo los puedan aplicar. Entonces, hemos venido viendo, como ustedes saben, empezamos como qué son derechos humanos, cuáles son los principios, después como que le quitamos cada una de las acciones que tienen esos principios y dijimos, vamos a ver qué es una política de derechos humanos, que fue la sesión pasada. Hoy vamos a ver cómo se hace un proceso de debida diligencia en derechos humanos y la próxima sesión, que sería la última sesión de este ciclo, vamos a ver puntualmente cuáles son esos mecanismos de reparación que se supone que las empresas deberían tener. Esto para entender que estas son como las tres acciones no aisladas, no diferentes, que se espera o que esperan los estándares internacionales de conducta empresarial responsable que se cumplan por parte de las empresas. Entonces, vamos a hacer como un contexto, un repaso, como se dice acá en Colombia. No sé si allá es igual el término, pero intento tener una terminología estándar para que todos entendamos, pero vamos a hacer un repaso de los derechos humanos y de los principios rectores de empresa y derechos humanos para poder conectarlos con el proceso de debida diligencia. Recuerden que no podemos desconectar la debida diligencia de su marco regulatorio, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, no podemos hablar de debida diligencia en derechos humanos si no conocemos estos dos temas. Entonces, dijimos en ese momento que los derechos humanos son libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido y sin los cuales pues no podría vivir como tal. Y que estos derechos humanos están contenidos en lo que estas tres instrumentos internacionales llamamos Carta Universal de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional, discúlpeme, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esto es lo que nosotros conocemos como la Carta Internacional. ¿Qué es lo que dicen o cuáles son esos derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Entonces ya le tenemos que empezar a poner nombre a esos derechos humanos, es decir, no conocer que si te están hablando de prohibición de la tortura, te están hablando de un derecho humano. Conocer que si te están hablando del derecho a la educación o a la cultura, te están hablando de un derecho humano. Entonces, conocer que cuando tenemos o hablamos del derecho a una nacionalidad, a una igualdad ante la ley, nos están hablando de derechos humanos. Entonces, de ya no dar por hecho y no desconectarlo, sino que realmente saber que hace parte de los derechos humanos, porque hemos tendido a generalizar los derechos humanos. Entonces, no todos son los derechos humanos, pero sí muchos tienen que ver con los derechos humanos, ¿sí? Entonces, hay que tener claro esa categorización que hablamos, que están categorizados en civiles, en políticos, en económicos, en sociales, los ayuda a aterrizar un poco más en ese marco de los derechos humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se empieza a hacer los principios rectores, se empieza a hacer, disculpen, el proceso de debida diligencia, empezamos a decir, bueno, pero yo como empresa, ¿cuál podría ser vulnerable o a qué derecho humano me acerco para vulnerar, para de pronto quizás lo pueda vulnerar?
Y son esas preguntas que empezamos a hacernos. Entonces, pues uno dice, no, el derecho a la vida no, porque pues acá tenemos todo un tema de seguridad social, de seguridad en el trabajo, que supongo que ustedes también lo tienen regulado, y todos los temas de seguridad en el trabajo de todas las empresas públicas, privadas, fundaciones, todo quien genere empleo debe garantizar todos los temas de seguridad en el trabajo. Entonces, pues uno empieza a decir, no podría o sí podría. Y esto, todos los estándares internacionales están en temas de conducta empresarial responsable, es un llamado a que ustedes que son adheridos a Pacto Global entiendan que todos estos estándares están alineados a los principios universales de Pacto Global. Entonces tenemos el principio 1 que le dice a las empresas, ustedes deben apoyar y respetar los derechos humanos que están reconocidos internacionalmente, no ajeno a lo que ya habíamos visto en la primera sesión de cómo reconocemos y cómo son o cuáles son los derechos humanos que tenemos que respetar. El principio 2 va más allá y va muy alineado en los principios rectores de empresa y derechos humanos. Porque el principio 2 de Pacto Global dice, bueno, ustedes deben asegurarse de no ser cómplices de abusos contra los derechos humanos. Y los principios rectores dice, ustedes deben asegurarse en identificar riesgos en derechos humanos en todas sus relaciones comerciales. Entonces, tenemos que entender que quizás términos, palabras y acciones son diferentes, pero la naturaleza y la profundidad de los respetos de derechos humanos por parte del sector privado es una necesidad, y es una necesidad puntual que se está viendo, porque no solamente tenemos que vernos nosotros acá en Colombia, decimos que nosotros no solamente hay que ver nuestro ombligo, sino que tenemos que ver el ombligo de los otros, porque es importante saber que mi relación comercial, en mis relaciones comerciales, proveedores, contratistas, socios, junta, como ustedes lo llamen, puede haber afectaciones de los derechos humanos. Entonces, no quedarnos solamente en, no, yo no lo hago, yo no, pero ¿cómo estoy haciendo cómplices? Es decir, ustedes pueden decir que en su cadena de proveedores no hay trabajo infantil, con certeza, porque desde ahí empieza la complicidad, desde ahí empiezan las relaciones comerciales. Porque si yo realmente sé que el proveedor estrella mío tiene trabajo infantil y aún así lo tolero porque es mi proveedor estrella, está siendo cómplice de una violación de derechos humanos. Sí. Y puede que al interior de tu empresa esté funcionando súper bien el proceso de debida diligencia, pero ¿cómo está el proceso de debida diligencia con las relaciones comerciales que tú tienes? Y esto es lo que regula básicamente los principios rectores de empresas y derechos humanos. Son 33 principios que, como ustedes saben, dan una serie de lineamientos al Estado, a las empresas y en doble vía al Estado de las empresas. El principio de proteger le dice a las empresas, miren, básicamente ustedes tienen que proteger de violaciones de derechos humanos, incluido los terceros, incluido las empresas que puedan cometer en su territorio nacional. Y esto lo tienen que hacer y lo tienen que regular a través de planes de acción, legislación, actos administrativos, leyes, como ustedes lo determinen, pero de alguna manera esto tiene que pasar de ser voluntario a ser obligatorio. Y ese fue un llamado que nos hicieron ahorita en el 10º aniversario de los principios rectores de empresa y derechos humanos hace unos años, donde les dijeron a los estados, ya dimos 10 años para que esto se cumpliera y no se cumplió. Entonces tenemos que ser un poco más regulatorios en relación con que las empresas cumplan con el respeto de los derechos humanos. Y a las empresas entonces les dice, bueno, empresas, ustedes tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, pero el respeto de los derechos humanos no puede ser una simple, ¿cómo se llama esto? Un simple acto de público donde yo como empresa digo respeto a los derechos humanos. Este respeto a los derechos humanos, primero, tiene que convertirse en una cultura dentro de su organización, ¿sí? El respeto a los derechos humanos tiene que ya verse culturalmente. No hay como una fórmula
a través de que yo te pueda decir, tienes que hacer A y B o no. Es un trabajo constante, diario, que realmente hace que las empresas vean esto como una cultura. Tienes que, no solamente basta con eso, discúlpenme que estoy como enferma, no solamente basta con eso, sino que realmente hay que hacer un proceso de debida diligencia donde ustedes puedan, como empresa, identificar, puedan evaluar, puedan mitigar y puedan remediar consecuencias negativas en relación con los derechos humanos. Y no solamente eso, ustedes tienen que tener mecanismos de quejas y reclamos eficaces con criterios de eficiencia para que realmente puedan las víctimas o las personas que se crean afectadas puedan llegar a la empresa y decir cómo lo tengo que hacer. Esos son como en tres grandes rasgos lo que dice los principios rectores, y en el proceso de remediación, entonces le dice, perdón, muy alineado con la última acción del proceso de debida diligencia, ustedes tienen, el Estado tiene pues la responsabilidad de crear mecanismos judiciales extrajudiciales en relación con el tema de derechos humanos, pero no solamente eso, las empresas tienen la responsabilidad de crear mecanismos. Nosotros en Colombia los llamamos mecanismos de quejas y reclamos eficaces, pero las empresas pueden innovar en relación con la eficacia, sobre todo porque este último pilar de remediación es el pilar menos avanzado. Entonces, es donde vemos menos avanzado y es donde más violaciones hay. Y entonces las víctimas, por favor, de verdad, discúlpeme, me dio una tos, no sé. Entonces las víctimas empiezan a buscar espacios para hacer reclamaciones, espacios que no dan lugar. Ejemplo, hace unas semanas estuvimos en el Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos en Chile, donde vimos que había un número significativo de sociedad civil, de población vulnerable como indígenas y afrodescendientes, alzando la mano y buscando en esos espacios que no son los ideales, cómo ser escuchados, y realmente aquí hago una reflexión muy profesional, interna y personal, y es que definitivamente por más que llevamos 12 años en esto, de los principios rectores, más de 15 años en los principios rectores, aún el tema de remediación está muy inmaduro, al punto que entonces las posibles personas vulneradas en sus derechos humanos van y buscan y alzan la mano en buscar ¿a quién? En espacios que no van a dar solución. La solución tiene que estar en la creación de mecanismos judiciales extrajudiciales por parte del Estado correctamente, pero también en procesos eficaces que cuenten con enfoque en derechos humanos por parte de las empresas, que ese es el tema que dentro de 8 días nos llama un poco cómo creamos esos espacios. Entonces, hablando de las tendencias mundiales, porque resulta que como este tema de derechos humanos es voluntario hasta el día de hoy, es decir, las empresas que están aquí son muy valerosas querer poner y empezar a hablar de estos temas, capacitarse en estos temas, porque muchas no lo hacen y aún nos falta el tema de cómo hacer que las empresas empiecen a hablar y crear procesos de debida diligencia en derechos humanos, porque no es regulado. Pero acá les traigo esta imagen donde hay una regulación ya específica en procesos de debida diligencia. El año pasado se creó la ley en Alemania para que todas las empresas que sean proveedoras y contratistas de Alemania, de cualquier casa matriz de Alemania, ¿sí? Tienen que tener procesos de debida diligencia. Alemania es el primer país donde obliga a todas sus empresas a tener procesos de debida diligencia en derechos humanos, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, estamos viendo acá, se empezó con una regulación con enfoque en temas específicos, entonces, trata de personas, infantiles, inclusive todos los temas antisoborno y todos los temas anticorrupción, porque hacen parte de la ética en el respeto de los derechos humanos. Y
medida que va pasando el tiempo, nos estamos dando cuenta que entonces empezó a haber una regulación ya con un enfoque de reportes. ¿Cómo hacemos para que las empresas reporten los temas de derechos humanos? Y acá el llamado de Pacto Global, muy orgullosamente lo decimos, es de verdad, empezamos a reportar. Y Pacto Global, para que hagan parte de esto, tienen que empezar a reportar los informes de sostenibilidad, los 4 temas que nosotros transversalmente nos toca: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Es decir, reportar no quiere decir que estén ustedes exponiéndose, reportar quiere decir que algo están haciendo las empresas. Cuando las empresas dejan de ver este tema como, no, yo no puedo reportar porque resulta que tuve un tema difícil en los temas de derechos humanos y no soy capaz de reportar, no es tan valeroso, es más valeroso reportar porque esto va camino a la sostenibilidad y de alguna manera cuando empiezas a reportar los temas de derechos humanos, cuando empiezas a reportar los temas que generan la sostenibilidad, empieza ustedes como empresa a subir su reputación. De alguna manera dicen, o sea, puede que cometa un caso de derechos humanos, pero mira lo que está haciendo para remediar. Y es muy importante. Finalmente, empezó a verse desde el 2010 a la fecha, al 2022-2023, que ya hay una regulación en varios temas de debida diligencia. O sea, hay una ley de debida diligencia en Noruega, hay un proyecto de debida diligencia de derechos humanos y empresas en Países Bajos, hay una ley de debida diligencia en Alemania, hay una ley francesa en los temas de vigilancia de empresas. O sea, ya empezamos a ver que estos azules empezaron a verse mucho más resaltados dentro de este mapa y ya una ley regulatoria, una ley del Estado, hace que las empresas se tengan que cumplir. En Colombia, la cooperación alemana llegó y dijo, bueno, ya ustedes si quieren tener relación con nuestras empresas de Alemania, tienen que hacer procesos de debida diligencia. Y si estamos hablando de quizás pequeñas y medianas empresas que son proveedores y contratistas de Alemania. Es decir, que aunque en Colombia no está regulado el tema de derechos humanos, ya lo tienen que hacer en este momento porque las regulaciones van tendencias de debida diligencia. Y entonces, ¿qué es un proceso de debida diligencia y de qué se compone? Porque lo hablamos, lo conocemos, pero a veces decimos, ¿cómo lo materializo al interior de mi organización? ¿Cómo lo hago visible y efectivo al interior de mi empresa? Entonces, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene el proceso de debida diligencia. Porque el proceso de debida diligencia no es algo que hoy me siento, voy a hacer un proceso de debida diligencia. No, esto viene de una serie de regulaciones y de principios posteriores que desencadenan a un proceso de debida diligencia. Entonces, ¿qué es lo que se espera que las empresas respeten? Lo que se espera que las empresas respeten son los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los instrumentos internacionales, claramente. Eso es lo que esperamos que las empresas respeten. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Los que les dije en el repaso que hicimos, los relativos a la Carta Internacional de Derechos Humanos y también los principios relativos fundamentales a los de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quiénes tienen que respetar? Las empresas deben respetarlos. ¿Y cómo lo respetan? A través de un compromiso político, a través de un proceso de debida diligencia y a través de un proceso que permita reparar. Así se espera que se vea o se materialice el proceso o las intenciones que tienen las empresas. Según el principio 17, el proceso de debida diligencia es un proceso que nos permite identificar, nos permite prevenir, nos permite mitigar y nos permite responder a las consecuencias negativas en las actividades, a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos de las personas. Recuerden algo muy importante en este tema. El de riesgos de su empresa tiene que entender que el riesgo no va hacia la empresa. El riesgo en derechos humanos va hacia las personas. Y es difícil entenderlo y es difícil hacérselo entender a la empresa o sobre todo al encargado de riesgos.
Porque no es fácil entender cómo así, si yo mido los riesgos es para mi empresa, si yo mido los riesgos que hay para mi empresa, y en este caso tengo que medir los riesgos que pueden haber hacia las personas, porque esa es la manera de identificar cuáles son esos riesgos en violación de derechos humanos. Tú no le violas los derechos humanos a una empresa, tú no le violas los derechos humanos a una pyme, tú puedes violar los derechos humanos de una persona, de un conglomerado, de un grupo, no de una institución, no de un sector, sino realmente de un grupo, de una comunidad, de una persona como tal. Y este proceso entonces, ¿qué me va a permitir? Pues primero identificar, después prevenir, mitigar y responder esas consecuencias negativas que la empresa provoque o haya contribuido a provocar a través de las propias actividades que realicen o a través de la relación directa en sus operaciones, en sus productos y servicios prestados por sus relaciones comerciales. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo y qué estamos viendo? Ah, ok, como empresa no solamente tengo que verme yo, sino tengo que ver cómo están mis relaciones comerciales. Y entonces acá empieza un trabajo súper interesante y enriquecedor para las empresas. Yo creo que si las empresas ven esto como una oportunidad, ya no les va a ser como tan ladrilludo, como decimos acá, el tema de derechos humanos, porque esta es una oportunidad de análisis profundo de cómo empresas, yo cómo estoy actuando. Entonces, lo primero que nosotros decimos que hay que hacer, que ya los vamos a ver paso a paso, pero quería mostrarles el panorama primeramente más claro, es que de verdad hay que buscar y hay que entender que tenemos que hacer un análisis de cuáles son nuestros titulares de derecho. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros titulares de las personas con las que nos relacionamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi grupo de interés? Y tenerlo claro, porque uno llega a una empresa y bueno, ¿y cuál es tu grupo de interés? No saben cuál es el grupo de interés. Nosotros creemos que hay que primero identificar cuál es el grupo de interés, con quién me relaciono, con mis trabajadores, con qué comunidad, dónde estoy parada, cuáles son mis proveedores y contratistas, cómo los analizo, qué exigencia les doy. Entonces, esto es un proceso súper enriquecedor porque les va a ayudar a organizar la casa realmente en cuanto a sus operaciones y actividades y reglamentos que tienen. Luego que ustedes identifiquen esto, vamos a poder identificar consecuencias negativas, que son impactos. Nosotros y las Naciones Unidas en general creemos que cuando hablamos de impactos negativos o consecuencias negativas es hablar de debida diligencia en riesgos de derechos humanos. Riesgos en derechos humanos es lo que tenemos que entender que son esas consecuencias o esos impactos negativos. Y cuando yo hago esta identificación tengo dos opciones o hay que remediar porque hay unos impactos reales, es decir, ya producido o tengo que prevenir o mitigar porque hay unos impactos potenciales. ¿Y esto qué me va a permitir? Es hacer una mejora continua. Realmente entender que esto es para mejorar mis negocios y no para verme involucrado en un problema de derechos humanos, porque hay mucho sesgo de, claro, estoy involucrado en un tema de derechos humanos y esto a mí me va a dañar mi relación comercial. Y no es así. Las relaciones comerciales no se dañan por una violación de derechos humanos, a no ser que ya haya un proceso donde te estaban exigiendo un respeto de los derechos humanos. Las relaciones comerciales se pueden dañar por otro tipo de situaciones, pero sí puede afectar la reputación que tú como empresa puedas tener en relación con los derechos humanos. Entender que el proceso de debida diligencia es un proceso continuo en la gestión de mi empresa es entender que soy una empresa prudente, ¿sí? Y cuando actúo con prudencia y soy razonable en lo que llevo a cabo, a la luz de las circunstancias, es decir, donde soy responsable de cómo en el sector en que se opera, el contexto en que se realiza la actividad, el tamaño, otros factores, pues puedo hacer responsablemente frente a los temas de derechos humanos y puedo decir que responsablemente estoy respetando los derechos humanos. Y entonces ¿cuáles son esos elementos claves de un proceso de debida diligencia basado en riesgos? Por eso les traigo esta imagen de CERAC. Es un programa de las Naciones Unidas con las que Pacto Global en sí trabaja muy de la mano, que de hecho el acelerador de derechos humanos en empresas y derechos humanos es
que tiene Global Compact, es un proyecto que con ellos los llevamos muy de la mano porque va muy alineado a nuestros principios universales, pero también a los principios y los estándares internacionales en relación con respeto de los derechos humanos. Y entonces ellos dicen, una debida diligencia basada en riesgos en derechos humanos, el responsable son las empresas de llevarlo a cabo. ¿Sí? Esto es las empresas, no puede ser otro sector, otra persona o otra institución. Tienen que ser las empresas las responsables de hacerlo. Lo deben hacer para identificar, para prevenir, para mitigar y para rendir cuentas de cómo abordan esos riesgos. Debe haber un enfoque de cuáles son esos impactos adversos y pueden salir impactos reales, pero también esos impactos potenciales que realmente se estén dando en las actividades que ustedes, en sus propias actividades o en la cadena de suministro o en otras relaciones comerciales. Porque estamos viendo también ahora que las empresas, nosotros decimos las empresas deben iniciar como sea, pero iniciar en el respeto a los derechos humanos. Hay unas que dicen, yo quiero iniciar en el respeto a los derechos humanos a nivel interno, cuando haya madurado un poco en esto, quiero extenderlo a mi cadena de suministro y cuando haya madurado un poco en esto, quiero extenderlo a mis relaciones comerciales. Y está maravilloso. Nosotros creemos que así debería ser el proceso, porque cuando entran de una vez y decir, no, yo quiero un proceso de debida diligencia para mi cadena de suministro, pero cuando uno va y mira, la empresa no tiene políticas de derechos humanos, no tiene directrices o lineamientos en relación con derechos humanos, no hay un compromiso real. Entonces uno dice, ¿cómo tú vas a exigirle a la cadena de suministro el respeto de los derechos humanos si ni siquiera tú lo tienes? ¿Sí? Entonces realmente es primero vernos nosotros, porque así lo mandan los principios rectores de derechos humanos y después ver mis relaciones comerciales. Pero no podría ser al revés, porque pues todo con el ejemplo es mucho mejor. Si ve una empresa que es tu proveedor o contratista, que realmente tú tienes estándares altos en respeto de los derechos humanos, va a querer copiar y para mantener tu relación va a querer hacerlo así. Si no, va a decir, esto es un requisito más, entonces yo lleno que sí y cómo hago o no hago la verificación de los derechos o del respeto de los derechos humanos. ¿Cuándo debo hacer un proceso de debida diligencia? Nosotros creemos que en cualquier momento, o sea, de manera general, en cualquier momento en que la empresa tome la decisión de hacer un proceso de debida diligencia. Pero es muy importante en 4 aspectos fundamentales. Antes de empezar una actividad o establecer una relación comercial, tiene que haber un proceso, un foco de debida diligencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me conviene esta relación comercial? ¿Cuál es la relación comercial que estoy afectando, estoy teniendo y si afecta o no los derechos humanos? Antes de adoptar decisiones importantes o de aplicar cambios operacionales, es muy importante darle un foco en los derechos humanos a esos cambios o a esas decisiones que se puedan tomar. En respuesta en prevención de campos de un entorno operacional, tenemos empresas que dicen, mira, mi mejor cliente me solicitó que para mantener mi relación comercial tengo que tener procesos de debida diligencia. Entonces me meto de lleno a eso para mantener ese entorno operacional. Y periódicamente durante el ciclo de la vida de una actividad o una relación comercial. Realmente nosotros creemos que los procesos de debida diligencia deben hacerse máximo cada 2 años, pero en general deben ser un proceso continuo de mejora que debe revisarse y rendirse cuentas cada año de lo que están haciendo. Consta el proceso de debida diligencia y esto responde a cómo pueden las empresas prevenir vulneraciones a los derechos humanos. Esa es una respuesta clara. Yo cómo prevengo vulneraciones a los derechos humanos con procesos de debida diligencia que consten de 6 pasos. El primer paso es un paso previo a iniciar un proceso de debida diligencia. No necesariamente necesitan o sea, no necesariamente es obligatorio hacer este primer paso. Pero desde Pacto Global creemos que sí es importante que lo hagan, porque a veces queda coja esa necesidad, esa intención de hacer el proceso de debida diligencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, que tenemos que definir el grupo de interés
es lo primero, les estaba diciendo, tenemos que definir el grupo de interés y tenemos que tener un compromiso político. Ya vamos a ir haciéndole zoom a cada uno de estos 6 pasos. El segundo paso, tenemos que identificar y evaluar los impactos. El tercero, medir medidas de prevención y mitigación de impactos. Después tenemos que monitorear la gestión y los resultados. Después tenemos que comunicar y finalmente tenemos que remediar o tener mecanismos de remediación. De esto consta esos 6 pasos. Entonces vienen preguntas que yo me voy haciendo porque seguramente son las que ustedes tienen y se las voy a ir respondiendo. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de debida diligencia en realizarlo? Responsablemente y dependiendo del sector y del tamaño donde tú estés, mínimo 6 meses. Porque la primera parte del proceso de debida diligencia es una parte de netamente documental y de información. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? El sector y demás, que ya lo vamos a ir viendo. Pero realmente un proceso de gestión de debida diligencia basados en riesgo de derechos humanos realmente dura 6 meses. Es decir, quien vaya y te venda la idea que en un mes te saca eso, pues tienes que ser una micropyme para que realmente pueda hacer en un mes. Pero el análisis documental, el tener entrevistas con las relaciones comerciales que tú tengas, con tu grupo de interés, se demora un tiempo. Entonces vamos a empezar. Es importante hacer una definición del grupo de interés y acá yo lo enfoqué un poco en proveedores y contratistas, pero en todo el tema de sostenibilidad ustedes deben tener ya identificación del grupo de interés, ¿cierto? ¿Cuál es mi grupo de interés? ¿A quién estoy apuntando? ¿Cuál es mi grupo de interés más cercano? No sé si ustedes lo llamen así, pero bueno, ¿con quién tengo esa relación más cercana y cuáles son esa relación que puedo tener, pero no es tan cercana y tan fundamental? Y nosotros creemos que en este momento es donde, bueno, yo voy a hacer un proceso de debida diligencia como empresa que de alguna manera va a afectar mi negocio o mis relaciones comerciales con mis proveedores y contratistas. Porque cuando yo empiece a hacer un proceso de debida diligencia, aunque no he hecho un proceso de debida diligencia con la cadena de suministro, sí les voy a empezar a exigir a mis proveedores y contratistas que vayan alineados conmigo en los temas de derechos humanos. Entonces, este es un ejercicio de priorización importante que se tiene que hacer con el fin de priorizar y definir cuáles son esos proveedores y contratistas que son críticos para la continuidad del negocio. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración o esta priorización y esta definición? Porque si son críticos para la continuidad del negocio, pero pueden generar riesgos en derechos humanos, usted tiene que tener claro sobre el concepto de complicidad e influencia del negocio, cómo usted los va a manejar, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese mecanismo de reparación, de remediación, de unirlos, de llevarlos de la mano? ¿Cuánto tiempo les va a dar a esa relación comercial? Porque si en este análisis interno que ustedes hacen sale que ese proveedor crítico para la continuidad del negocio realmente pone en riesgo los derechos humanos, se tienen que replantear qué van a hacer. Y acá la primera opción, ojo, no es cortar la relación comercial. Esa no es el propósito de los principios rectores de empresa y derechos humanos. El propósito inicial de los principios rectores y derechos humanos es que haya un respeto de los derechos humanos, no que se corten relaciones comerciales. Entonces es como yo como empresa que influyo en esta relación comercial puedo influir de manera positiva para que mi grupo de interés crítico para la continuidad del negocio pueda llegar a cumplir y pueda alinearse con lo que yo estoy haciendo, que es el respeto de los de derechos humanos. Después de que yo tengo ya mapeado el grupo de interés, lo tengo claro, dónde estoy enfocada, tengo claro que el grupo de interés fundamental por los temas de trabajo, por los temas de derechos laborales, nuestros colaboradores, ¿no? También tienen que estar mapeados como grupo de interés nuestros colaboradores, porque allí internamente me tengo que preguntar cómo están mis relaciones laborales, cómo están internamente, cómo estoy organizado, cómo está el reglamento de trabajo, cómo está la prohibición expresas del trabajo infantil, cómo están las cargas intencionales de mis trabajadores, o sea, de mujeres y hombres, cómo están los niveles salariales.
Todas esas acciones tenemos que preguntarnos al interior de nuestra organización cuando empezamos a hablar de temas de derechos humanos. Después, voy a hacerles un resumen express de la capacitación anterior. Vamos a tener un compromiso de derechos humanos. Y este, este resumen express, porque hay que entender que el compromiso de derechos humanos, esto ustedes lo deben saber porque se los dije, es una política. Pero entonces, ¿qué es la política, Carolina? Unas directrices, unos lineamientos, un compromiso, algo que realmente les delinea de qué es lo que espera la empresa en el respeto de los derechos humanos y qué es para la empresa el respeto de los derechos humanos. Porque como les dije anteriormente en la capacitación anterior, puede que después de un proceso de análisis juicioso se vea identificado que hay una vulneración muy cercana a los temas del sindicato. Entonces, pues mi política debe ir muy alineada a esa valoración que yo hago. También vimos que la política no puede ser como, ay, voy a hacer una política de la nada y simplemente digo que respeto los derechos humanos. No, esto debe salir de un análisis de contexto, de un análisis de donde estoy operando. Es decir, una cosa es la intención, mandar un correo diciendo intencionalmente estamos respetando los derechos humanos, pero crear una política tiene que ser parte del proceso de debida diligencia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una asignación de responsabilidades de la alta gerencia, se tiene que establecer un equipo que integre los diferentes departamentos, recursos humanos, compliance, sostenibilidad, auditoría interna, comunicaciones. Esto no puede serlo solo el de sostenibilidad. O sea, esto no puede ser palanqueando el tema de derechos humanos, el de sostenibilidad, pero el de compliance no tiene ni idea donde tiene montado todo un sistema de riesgos y de debida diligencia en derechos humanos. Entonces, creo que allí también tienen que tener claro. Eh, Listo, entonces después vamos a hacer, a realizar un análisis previo. Eso viene, para yo hacer un mapeo, un compromiso de derechos humanos, pues tengo que hacer un mapeo básico de mis políticas y mis procedimientos, todos, y sobre todo los operacionales que son básicos para mi continuidad de mi negocio. Entonces, ¿cómo están? Ahí es donde quiero ver los reglamentos de trabajo de ustedes, donde dicen que se prohíbe expresamente el trabajo infantil, la contratación de niños, niñas y adolescentes. No sé ustedes cómo lo tengan regulado, pero acá no se puede contratar menores de edad en Colombia, sino a partir de los 18 años que se consideran mayores de edad y tienen una cédula que así lo dice. Se les da la oportunidad y tienen unas horas de trabajo reguladas los niños a partir de los 16 años, pero los niños no pueden estar. Ejemplo, en la empresa de mi esposo, que es una empresa de industria petrolera, pues no de mi esposo, donde trabaja mi esposo, es que es una empresa de industria petrolera, no dejan entrar a ningún menor de edad a las instalaciones por prevención y por cuidado a la vida de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestras políticas en las operaciones? ¿Cómo lo hago? O sea, para buscar una licencia ambiental, ¿qué tengo que hacer yo y cómo puedo estar violando esa licencia de operación? Ni siquiera una ambiental, una licencia operacional. ¿A qué comunidad estoy afectando? ¿A dónde estoy llegando? O sea, necesito mirar esos vacíos que tengo y no para darme palo y decir, uy, soy un violador de derechos humanos, porque para nada. Esto es para una oportunidad que tienen las empresas realmente de decir, acá tengo que trabajarle. Hombre, si mi reglamento no dice eso, yo lo quiero poner. No, es que en realidad yo nunca trabajo con menores de edad. Bueno, más aún, ponlo. O sea, arregla tu reglamento y ponlo y son cosas que realmente son indispensables hacerlas y lo estamos viendo como una oportunidad. Consultar al grupo de interés. Bueno, ya tengo una política. ¿Les parece bien esta política? ¿Es coherente con lo que yo estoy haciendo? ¿Es coherente con lo que yo estoy diciendo? Comunicar la política interna y externamente, establecer las expectativas. O sea, ¿cuáles mis expectativas? Y incorporar, súper importante,
incorporar la política de derechos humanos a las políticas y procedimientos operativos, porque resulta que si no lo hacemos se queda como una nueva política de cajón y solamente la foto. Acá que me tomen la foto con este cartoncito donde dice que yo respeto los derechos humanos. Y realmente tiene que ser una política pública y ampliamente difundida. Cuando tenemos, esa es la base del proceso de debida diligencia para nosotros. Lo que ustedes tienen es como lo legal, lo que agarra el proceso de debida diligencia y finalmente empezamos al proceso de debida diligencia como tal. Entonces, listo, ya tengo la política, ya tengo un compromiso, yo ahorita me voy a dedicar a identificar y evaluar impactos. Esta es la parte del proceso de debida diligencia que más se nos demora, porque es una parte donde tengo que analizar muchos puntos importantes. Entonces, tengo que tener claro dónde estoy parada, el contexto. Listo. Soy una empresa pequeña, mediana, una multinacional, dónde estoy operando, en qué lugar estoy, qué leyes me rigen. ¿Y por qué esto es importante? Esto es lógico, porque para todo el mundo es lógico. Pues si hay una empresa operando y es una multinacional, tiene que haber cumplido con muchos temas legales, ¿cierto? Pero no es ese el análisis que se espera del tema de derechos humanos. El análisis es dónde estoy operando. ¿Cuál es el contexto social, económico, político y jurídico alrededor de mi operación? ¿Sí? En Colombia no es lo mismo que una petrolera esté en Bogotá con altos ejecutivos que esté en un territorio con alto índices de conflicto armado, porque nosotros todavía tenemos un conflicto armado muy potente y tenemos grupos armados ilegales que hacen mucho daño a las comunidades. Entonces, no es lo mismo que una empresa esté hablando de un contexto en Bogotá que en Putumayo, Colombia. No estamos hablando de lo mismo. Porque el contexto de Putumayo tengo que mirar cuáles son los grupos armados ilegales que se levantan, cuál es el establecimiento del derecho, cómo se restablece el derecho allí, cómo estoy operando allí, cómo llegué, cuáles son las leyes, cuál es el nivel de desempleo, cuál es el nivel social. O sea, esto es lo que yo tengo que revisar en contexto. No ponernos porque conocemos empresas que dicen, no, pero nosotros somos súper legales. Claro, hay legalidad. Jamás vamos a poner en duda que tú estás operando, perdón, voy a poner a Itaú, que Itaú está en Paraguay por estar y sin cumpliendo con unas leyes. Pues por supuesto que no. Están legalmente constituidos. Ese no es el contexto que estamos analizando. El contexto es el social, político, jurídico y legal que estamos teniendo en el lugar donde estoy desarrollando mi ejercicio. ¿Sí? Donde estoy haciendo mi actividad empresarial. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son mis afectados? Resulta que es que los afectados de Putumayo no pueden ser los mismos de Bogotá. Bogotá es una ciudad industrializada, es una ciudad total, es gigante, o sea, es una capital. Putumayo es un pueblo chiquito donde a quién puedo afectar, donde tienen costumbres supremamente diferentes, como en todos los países. Muy seguramente en Asunción es muy diferente en algún lugar o alguna localidad que ustedes tengan y los niveles de pobreza, los niveles de educación y los niveles sociales son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que mirar cuáles son mis afectados, porque resulta que si yo como petrolera llego o como industria agroindustrial llego al Putumayo o algún lugar rural de Colombia, ¿quiénes están asentados? ¿Qué grupo campesino? ¿Qué grupo indígena? ¿Qué grupo afro? O sea, tengo que tener claro eso. Yo no puedo llegar y sentarme ahí y vulnerarle los derechos a todo el mundo porque llegó la gran empresa de Carolina Hernández. O sea, eso no puede suceder, ¿sí? Pero sucede. Entonces, no puede suceder, pero vemos en la realidad del mundo que sucede porque cada vez estamos más industrializados. ¿Cuáles son las normas? Entonces, ahí es donde no es crear normas, es, venga, yo miro en mis normas qué impactos negativos puedo darle a los derechos humanos. O sea, si yo tengo una norma que normalizo el ingreso de menores de edad, el ingreso no, sino la contratación de menores de edad, pues estás ya violando los derechos humanos. Si yo tengo una norma donde haya discriminación
puntual entre hombres y mujeres simplemente por el tipo de género que somos, estás violando los derechos humanos, ¿sí? O sea, si yo tengo normas donde me están diciendo que los cargos de alto ejecutivo, de CEO, de directores, lo están teniendo solamente los hombres y no las mujeres, hay discriminación. Entonces, no solamente es ponerme a crear normas, no, es que dentro de lo que yo tengo, qué es lo que tengo que reparar. Y los impactos es bueno, listo. Yo puedo estar teniendo un tema de discriminación laboral con las mujeres. Ejemplo, yo les daba ese ejemplo en unas cosas que yo digo que cambio las condiciones o no contrato a una mujer de 25 años porque está en edad fértil. Eso pasa en Colombia y creo que en el mundo entero con las mujeres. O es recién casada y no la contrato porque sé que va a quedar embarazada y me toca como empresa asumir el embarazo. Y esas cosas pasan y eso es violación de los derechos humanos. Y uno dice, no puede ser. Pues claro que sí, porque hay una discriminación. Hay una discriminación a la mujer. Entonces, ok, el impacto que estoy teniendo es una violación de derechos humanos. El impacto que estoy teniendo puede ser una alta rotación de personal porque no hay un respeto a los derechos humanos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que determinar cuáles. Entonces, para identificar, tengo que tener claro el contexto, tengo que tener claro mi grupo de interés afectados, tengo que tener claro las normas y los impactos. Después de esto, hago un mapa de calor que nosotros lo llamamos para poder identificar, dependiendo del impacto que tenga ese riesgo y de la ocurrencia, dónde lo puedo poner, digámoslo así, a dónde tengo que darle foco. Claramente, si yo aquí sale en rojo, con alto impacto, con alta ocurrencia, tengo necesariamente que crear un plan de acción para mitigar ese riesgo. Eso es puntual. Y pues el de riesgo debe saber esto, pero acá entonces ustedes lo ven así muy fácil, pero entonces vaya después de que tú hagas esto durante 2 meses como consultor y lea entienda la naturaleza de la empresa, mire cuáles son los afectados, entienda las normas y se siente con el de riesgos a hablar de este tema. El de riesgos está en otro mundo. El otro día fuimos a hablar de un tema en una empresa de plásticos, hablando del tema de derechos humanos y el de riesgo, dijo, no, el director de riesgos que se reúne en las juntas directivas, dijo, no, para mí eso no es un riesgo. Y no es un riesgo y tenían 3 riesgos en derechos humanos, en afectación, en posibles afectaciones de derechos humanos y no lo dejó un riesgo. Para él era una consecuencia del riesgo porque nunca entendió que el riesgo es hacia las personas. Entonces, es muy importante empezar a hacer conciencia a los de riesgos de este tema, a empezar a capacitar a los de riesgos en este tema de derechos humanos, para cuando llegues a este punto de que ya están identificados unos riesgos, sea un valor agregado para tu empresa, la persona de riesgos que pueda decirte, ok, sí, acá yo ya tengo un sistema de riesgos montados y creo que estos riesgos caben en estos riesgos estratégicos de la corporación, en estos riesgos estratégicos operacionales y él da un contexto ya como riesgo que tienen para poderlos incluir dentro de la organización. Es importante también que sepan que el proceso de debida diligencia lo que pretende es que ustedes aprovechen las herramientas que se tienen realmente para que las herramientas ya creadas por las empresas para no hacer varios procesos en relación con los temas de derechos humanos. Entonces, entonces después de que yo hago este análisis, doy un valor al riesgo, pues tengo que tomar unas medidas de previsión para prevenir y mitigar los riesgos. Entonces, es integrar al modelo de gestión de riesgos, que por eso les venía ambientando, porque es necesario que esté el de riesgos y que es necesario no solamente que este tema sea el de sostenibilidad o el de derechos humanos o el de compliance, sino que entienda que la auditoría interna de mi organización tiene que estar acá, el de riesgos tiene que estar acá, el de compliance tiene que estar acá, porque todos tienen que dar una visión, porque
los riesgos en derechos humanos son transversales, no solamente dependen de una dependencia puntual de la empresa. ¿Por qué es importante integrar estas conclusiones? Pues porque yo le tengo que asignar niveles y funciones a esos riesgos, porque yo tengo que asignar, si es necesario, presupuesto. ¿Cómo los voy a asumir? ¿Cómo voy a hacer una hoja de ruta para mitigarlos? Tengo que supervisarlos y tengo que dar unas respuestas efectivas, ¿sí? Entonces, esto no es simplemente, yo ya sé qué riesgos puedo hacer y yo de pronto el derecho a la vida sí lo tengo como, de pronto lo puedo violar y me quedo ahí. No, porque no sería un proceso completo. El proceso te debe llevar a que tú integres esas conclusiones a tu modelo de gestión de riesgos, tú les asignes unos valores, unas funciones, una supervisión y generalmente por eso acá el tema de que los riesgos sean totalmente asumidos es muy importante. Tenemos que entonces, luego de que ya tenemos integrados en el sistema, monitorear los riesgos. Y acá yo traigo unos arbolitos, porque el monitorear es hacer seguimiento de la eficacia de la gestión que yo estoy haciendo en relación con los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, tengo mecanismos de seguimiento y evaluación. Yo me puedo quedar ahí y decir, bueno, yo estoy teniendo mecanismos de seguimiento y evaluación, estoy rindiendo cuentas a Pacto Global, y yo creo que con eso es suficiente. A medida que tú vayas siendo más riguroso con el seguimiento de la eficacia de tu gestión en temas de riesgos, vas creciendo en reputación y vas creciendo en seguridad para evitar posibles vulneraciones de derechos humanos. Entonces, yo simplemente tengo un mecanismo donde hice una hoja de ruta y listo, y yo me quedé con eso. Pero resulta que si a este mecanismo tú le creas unos indicadores, el arbolito va creciendo, ¿cierto? Y si a esos indicadores tú das o rindes cuentas internas y externas, no necesariamente del proceso de debida diligencia, dentro de los informes de sostenibilidad, dentro del COP que ustedes tienen que reportar a Pacto Global, debe haber un espacio de, bueno, ¿qué estoy haciendo en los temas de derechos humanos para cumplir el principio 1 y 2? ¿Cierto? Y esa es una manera de rendir cuentas externamente. ¿Sí? Porque te están vigilando, no vigilando, no lo pongamos así, eso es una palabra que yo me invento, pero si estás exponiendo tus gestiones a una visión externa. Internamente yo también tengo que ser muy estratégica en lo que le estoy informando internamente a mis colaboradores. ¿Cómo les estoy informando? ¿Cómo les estoy rindiendo cuentas en cuanto a la sostenibilidad de mis colaboradores? Porque ahorita vemos que las empresas son expertas en mandar de rendir cuentas externamente, pero los trabajadores no conocen qué están haciendo en sostenibilidad. O sea, si tú hablas con la de compras, ella no tiene, sí, sostenibilidad, ¿qué es eso? Y resulta que nos estamos dando cuenta que no hay una rendición de cuenta interna y es igual de importante. Y muchos del temor de las empresas es, no es que yo ahí hablo del respeto a los sindicatos y resulta que al final no eres coherente, ¿sí? Entonces, tenemos que también crear estrategias internas que sean coherentes con las externas. Finalmente, yo tengo que comunicar. Y yo comunico rindiendo cuentas, ¿cierto? Con las personas o grupos que puedo afectar, porque también vemos que a veces nos quedamos en no, comunicar es rendir cuentas, pero no, puedo hacer reuniones y diálogos internos con los afectados que yo pueda haber determinado, puedo crear informes oficiales de temas puntuales en temas de derechos humanos o violaciones de derechos humanos y también puedo someterme a verificación en mis temas de derechos humanos por un organismo independiente. Esto es como una auditoría en derechos humanos. No se llama así, se llama verificación, pero es para que todos entendamos es eso, es realmente bueno. Me pongo aquí para saber en qué tengo que mejorar. Y eso es rendir cuentas, eso es comunicar, no solamente quedarnos y creer que es el informe de sostenibilidad que yo tengo que dictar, sino que es una serie de acciones que yo puedo estar haciendo en relación con lo que estoy haciendo del proceso de debida diligencia. Entonces, es importante. Finalmente, el último paso es remediar impactos reales. Resulta que cuando ustedes identifican los riesgos,
¿cierto? Se puede detectar un riesgo antes de materializarse y este impacto es simplemente es un impacto de prevención. No se dio y yo tengo que materializarlo de alguna manera, ¿cierto? Ay, espérate porque quiero, así, si ven el lapicito, no se dio y tienen que identificarlo de alguna manera, que es este, ¿cierto? Entonces, pero si yo lo identifico, yo tengo que hacer una hoja de ruta, ¿cierto? Porque yo no puedo dejar la identificación y decir, ah, pues como no, todavía no se materializa, entonces simplemente lo dejo ahí, ¿no? Es que tener una hoja de ruta, ¿cierto? Y entonces, este es mi primer paso. Después de que yo creo, identifico, yo establezco un mecanismo donde también me va a permitir establecer los procesos y la percepción del grupo de interés, más que todo. O sea, y este mecanismo es lo que nosotros llamamos mecanismo de quejas y reclamos. Y este mecanismo es muy importante porque se une con este, pero también se une con este, y discúlpenme que les estoy rayando las diapositivas, pero se unen con estos dos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando yo tengo el mecanismo del mecanismo de quejas y reclamos con enfoque en derechos humanos, me va a permitir conocer la percepción en derechos humanos donde yo o identificar el riesgo antes de que se haya materializado o ser un indicador de un riesgo real. Aquí el riesgo real es donde realmente yo digo hay una vulneración de derechos humanos, ya sea porque identifique el riesgo o porque el mecanismo de quejas y reclamos me lo haya dicho. Pero acá sé que hay una violación de derechos humanos. Tengo dos opciones cuando identifico un riesgo real. Una opción de bajar este tema, hacer un diálogo participativo y de resultados, donde el valor inicial sea la escucha y realmente hacer un proceso de remediación interno en mi empresa, o simplemente me hago de la vista gorda y voy a un proceso de reparación en medidas judiciales y no extrajudiciales para que la víctima y a través de una sentencia judicial o extrajudicial me diga un órgano judicial o cómo tendría que reparar. Este es el punto que las empresas no deberían llegar. Aquí es donde las empresas deberían meterle muchas fichas para realmente reparar si es que se tiene que reparar, ¿cierto? Con unos criterios de eficacia, con unos criterios de diálogo, de participación, es decir, con unos criterios robustos donde se le dé voz a la persona que se le haya vulnerado su derecho. Y finalmente, acá tenemos un esquema que es de la OCDE, donde ellos dicen que básicamente es un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, que esto inicia con un compromiso internacional, con un compromiso institucional, que es la política corporativa de derechos humanos, los lineamientos, las acciones, como ustedes lo quieran llamar. Después de esto, hacemos un diagnóstico de valoración de impacto sobre derechos humanos que me va a llevar a tener una evaluación de riesgos o crear un mecanismo de reclamación o remediación dependiendo de lo que haya en este diagnóstico, ¿cierto? Después de este diagnóstico, tengo que diseñar una hoja de ruta basadas en esta evaluación de impactos que hay. Yo creo que esto mejor así para que ustedes me entiendan, porque sí. Entonces, hago un diseño de hoja de ruta basadas en esta evaluación de impactos y acá lo que hago es implementar o crear el mecanismo o las medidas de prevención y mitigación. Cuando yo mitigo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues creando unos indicadores que me van a permitir hacer un seguimiento y una supervisión eficaz y correcta del proceso de debida diligencia para finalmente esto llevarme a una comunicación o una rendición de cuentas donde esté basada en una información clara y con diálogos de los implicados. Hasta aquí sería un proceso de prevención. Cuando a mí se me materializa el riesgo, o sea, en este diagnóstico paso acá.
¿Por qué? Porque hay una materialización del riesgo y yo lo que tengo que hacer es tener un mecanismo de quejas, de reclamación y de remediación con enfoque en derechos humanos. Esto es muy chistoso, con enfoque en derechos humanos, eh, que me vaya a permitir crear medidas correctivas de reparación. Eso es un proceso de debida diligencia. Este esquema no lo puedes hacer en un mes, no lo puedes hacer en un día, no lo puedes hacer en 15 días. Es un trabajo que se tiene que hacer de manera consciente, coherente y consistente por un tiempo determinado. Entonces, más o menos después de esto, es importante saber que yo después de que termine el esquema de derechos humanos, voy a tener que rendir cuentas sobre ellos el año siguiente y voy a tener que empezar a mirar qué vamos a reparar. Sobre todo porque tenemos que entender que el riesgo que hoy tenemos puede ser que mañana ya no lo tengamos. El riesgo que está en rojo que hoy tengamos puede ser que ya mañana esté en verde, el próximo año esté en verde y yo el próximo año tenga que asumir otros riesgos en derechos humanos que sean también importantes en darles esa prioridad. Entonces, por eso es importante este análisis. Finalmente, ¿qué no es y qué es un proceso de debida diligencia? Un proceso de debida diligencia no es un proceso de escritorio, no es un proceso interno y no es un proceso de checklist genérico de chulito, salí de esto. No es. Un proceso de debida diligencia es un proceso autocrítico. Es un proceso que tengo que yo escuchar a las voces críticas y tengo que identificar a los más vulnerables. Es parte de la gestión del negocio y es la manera real para decir que soy una empresa sostenible, haciendo procesos de debida diligencia. Como conclusión, quiero decirles que se espera Pacto Global en relación con las empresas en el compromiso de los derechos humanos, que haya efectivamente una aprobación de una política de los compromisos, que haya una identificación de riesgos en derechos humanos y que les haya una identificación en relación con los mecanismos de reclamación, que haya una formación en derechos humanos, porque no solamente eso de debida diligencia me puede arrojar, ya me analicé, esto tiene que formarse, mi grupo de interés tiene que conocer que hay unos riesgos, tiene que conocer que hay un compromiso, tiene que conocer que hay un mecanismo. Y esperamos que se involucre a los proveedores y contratistas en evaluaciones y en directrices directas de cómo están respetando los derechos humanos. Esto en el sentido de que las empresas tienen que ser coherentes con lo que están exigiéndole a sus proveedores y contratistas. Finalmente, esto es una oportunidad para que las empresas mejoren la gestión de riesgos y esto les va a tener menos posibilidades de tener interrupciones operacionales, jurídicas, litigios, daños reputacionales, porque hay una gestión de riesgos eficaz. También hay un reconocimiento positivo de del desempeño de las empresas en derechos humanos y de los esfuerzos que están haciendo realmente para abordar los retos que se tienen. Hay una oportunidad de negocio, se abre una oportunidad de negocio no solamente en los temas que se están mirando, sino también es una oportunidad de negocios con clientes, con proveedores, con contratistas, con compras. O sea, hay una oportunidad de negocio porque te empiezan a ver de manera diferente. Hay una mejor relación con con las personas y se empieza a notar entre los trabajadores, entre las comunidades y entre todas las partes interesadas que ustedes tengan mapeadas porque hay ese sentido y esa cultura de respeto de los derechos humanos al interior y al exterior de mi organización. Y tenemos una mejor aptitud para salvaguardar la reputación porque ya no nos da miedo que si violamos los derechos humanos, porque puede pasar, yo tenga las herramientas correctas en hacer procesos de debida diligencia para mejora continua y pueda ponerlos en conocimiento al público. Y hay una mejor capacidad ahora para reclutar nuevas generaciones de jóvenes que apunten sobre esto. Y esto es muy importante porque ya los jóvenes de ahora, las nuevas generaciones están viendo, bueno, yo dónde voy a trabajar y qué tanto me afecta reputacionalmente este lugar. Ya los jóvenes no es como antes que veíamos que nuestros papás estaban 30, 40 años en una empresa fielmente, sea como sea, porque necesitaban sobrevivir económicamente. Ahorita los jóvenes están saliendo con otra perspectiva diferente del desempeño de las empresas y es cómo lo que yo voy a generar en una empresa va a servir de apoyo y por eso quiero trabajar en una empresa que reputacionalmente esté
en el nivel en el que yo quiero estar y en el que yo quisiera que me viera. Entonces, es claro y por eso lo pongo más grande, que entender que los temas de sostenibilidad, los temas de estándares laborales, de derechos humanos, de medio ambiente y de lucha contra la corrupción es la única manera para que su negocio sea exitoso a largo plazo. Yo con esto los dejo y abro el micrófono por si hay preguntas y pues aquí atenta a lo que se requiere. Muchísimas gracias, Caro. Hace un buen rato vi una pregunta que estaba descrita en el chat, que es de Alberto Soler. Anteriormente, al inicio de la presentación, estuviste hablando eh, de una ley en Alemania sobre debida diligencia y la pregunta es si es que tenés conocimiento específico del número de la ley como para tener mayor información al respecto. No tengo, pero si tú la pones en nuestro mayor buscador del mundo, Google, ahí la tienes. De hecho, si quieres te la puedo enviar, que yo la tengo allí en PDF y te la envío. Lo que pasa es que el problema es que, bueno, no sé si GIS finalmente la Cámara Colombo-Alemana la tradujo, Ujú. eh, porque estaba sin traducción oficial y pues muy poca gente maneja el alemán. Sí, no, obviamente. Bueno, esa pregunta entonces ya está respondida. No sé si es que alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, comentario. Realmente estuvo súper interesante la presentación. Estuve tomando demasiadas notas, Caro. Gracias, Caro. Gracias por el espacio también y poder explicarnos con tanta paciencia. Este es el momento para hacer las preguntas. De igual manera, todas las webinars quedan grabadas y entiendo que después Adri nos va a compartir los links para poder volverlos a ver, ¿verdad? Y poder aplicar en el día a día cuando tengamos este espacio de poder analizar. A mí me encantó sinceramente el organigrama para ver cómo podemos ubicar la prevención del trabajo en sí, cuáles son los mecanismos de acción. Eso me parece súper importante, ¿verdad? Bajarlo a tierra y tener esa mirada más, ¿sí? En el día a día, que es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta más, igual tenemos un último encuentro el día miércoles, además, con el cual cerraríamos los ciclos de webinar. ¿Verdad, Adri? Así es, el próximo miércoles sería nuestra última sesión de este ciclo. Igual pueden abrir micrófonos si es que quieren consultar Por algo, supuesto. siéntanse libres de hacerlo. Buenas tardes. ¿Puedo consultar algo? Claro que sí, Cristian, Sí. adelante. Me presento antes que nada porque es la primera vez que puedo estar. Lastimosamente, en las anteriores se me cruzaron con algunos viajes. Yo estoy en la empresa Bunge Global y estamos en el Pacto Global a través de CAPRO, que es la Asociación de Industrias aquí en Paraguay, en el área de sustentabilidad, responsabilidad social y ambiental. Y realmente la parte de derechos humanos empezó a entrar un poco dentro de nuestro organigrama recién hace un año aproximadamente, luego de algunas denuncias que hemos recibido por parte de ONG relacionadas a producción agrícola. Entonces, a partir de ahí, a nivel global se habilitó un departamento, tenemos ya una dirección y una gerencia hoy en la región enfocada exclusivamente en derechos humanos y estamos trabajando en debida diligencia también. Nada, una de las preguntas que tengo, Carolina, aprovechando que estás ahí en Colombia, es si ahí tienen también una demanda muy grande, como aquí en Paraguay, por parte de ONGs. Esto es relacionado, como le digo, a producción, la parte agrícola. Eh, Desconozco cuáles serían ahí en un ranking las mayores producciones que tienen, y más todavía en Brasil y Argentina tenemos mucha demanda en estos últimos tiempos de ONG que entendemos trabajan
día y noche en eso, es el trabajo que tienen fondos, entonces ellos vienen y muchas veces ya se exceden un poco en su función, que sería defender un poco los derechos humanos, y lo que vemos es que buscan más aparecer en los diarios, en las portadas y de esa manera hacer su trabajo. Entonces, esa era una pregunta, si ustedes cómo vienen con esa problemática o si no lo tienen simplemente. Y después, si aquí en Paraguay de repente hay a nivel del Pacto Global, trabajar un poco más, no sé si la pregunta va a ir después para Adri o para alguien acá local, trabajar más en la parte en la parte agri también, porque veo que hay muchas empresas participando en el Pacto Global, pero son mayormente enfocados a lo que es finanzas. Bancos, está la propia Casa Rica. Entonces, es un poco algo que siempre nos queda así en la duda si qué faltaría, si falta algo de nuestra parte o sencillamente no se está dando todavía para que se vayan sumando empresas del rubro agri aquí en Paraguay y podamos trabajar entre todos realmente en lo que es derechos humanos. Bueno, Cristian, yo te voy a responder esta pregunta porque en Colombia también tenemos esa preocupación. De hecho, la OCDE acaba de pasar como un proceso específicamente para el sector agrícola. Te recomiendo mucho que puedas seguir la página de la OCDE porque ellos hicieron una publicación para el sector agrícola puntualmente de cómo abordar los derechos humanos, precisamente basados en estas críticas, digámoslo así, de las organizaciones internacionales, de las ONGs que están propensas al respeto de los derechos humanos. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad porque esto lo están relacionando con el tema también de cambio climático. Entonces es muy interesante porque allí hacen un enfoque de cómo pueden relacionar el cambio climático, el sector agrícola con los temas de derechos humanos en el marco de procesos de debida diligencia en derechos humanos. Digamos, no te puedo ahondar como puntualmente o profundamente de lo que la OCDE está haciendo, pero sí te recomiendo eso. En Colombia, por supuesto, también tenemos nosotros en el sector agrícola, Pacto Global tiene no tantas empresas adheridas en relación con el sector agrícola, pero sí tenemos y lo que hemos es ido muy de la mano con OCDE y con, yo no sé si ustedes le dicen OCDE, creo que no, pero sí, sí le dicen OCDE. Ok, es que a algunos no les dice OCDE, pero con OCDE y también con la Oficina de las Naciones Unidas en relación de cómo poder sectorizar los procesos de debida diligencia, porque no es lo mismo, por eso es muy importante cuando hagan el análisis de contexto, Cristian, en procesos de debida diligencia en derechos humanos, pues saber en qué sector estoy, porque no es lo mismo hablar de un sector financiero, un sector agrícola, no es lo mismo hablar de un sector agrícola, un sector de hidrocarburos, o sea, estamos en contextos totalmente diferentes, tenemos que saber en qué sector estamos parados, cuáles son los riesgos generales de ese sector, ¿si me entiendes? Porque no es lo mismo hablar de un sector a otro, inclusive dentro de los hidrocarburos, no es lo mismo hablar de energía y gas, no sé si me entiendes, o sea, dentro de un mismo sector no es lo mismo. Entonces, sí te recomiendo mucho esta publicación, yo te la voy a buscar. Adri, te la envío para que tú la puedas enviar a todos porque es una publicación muy interesante que hizo la OCDE en relación con el sector agrícola. ¿Y puedes pasarnos ahí en el chat el link para entrar? Sí, Ahí ya. es que no lo tengo aquí en la Ok. mano, pero yo se lo No, mando no hay, a Adrián. después, dale, así me fijo en eso. Sí. Luego voy a estar compartiendo, bueno, ya les había compartido anteriormente la carpeta con las presentaciones, entonces ahí puedo cargar la presentación que Caro nos va a estar facilitando. Buenísimo. Gracias, Carolina. Ok. Sandra, ¿tenés alguna duda, consulta, comentario? Te vemos con la cámara prendida. Eh, no, me prendo la cámara porque aprovecho para que vean que sí, estaba escuchando. Me pareció súper genial y bien resumida la línea que nos propusiste, Carolina.
Me parece que es muy útil tener en una sola imagen todo el proceso que, si bien es cierto, como vos decís, es un poco minucioso y requiere que los pasos se vayan cumpliendo. Es un proceso que no es tampoco demasiado pesado, ¿verdad? Sobre todo cuando se piensa desde la posibilidad de que las empresas puedan tener un espacio áreas donde funcione esta dinámica y donde realmente se puedan gestionar mejor las responsabilidades e intercambiar información, ¿verdad? Así que nada, me encantó y me gustó mucho porque es un excelente complemento del anterior que te escuché, que bueno, que es un poco parte de lo que las organizaciones sociales impulsamos también aquí en Paraguay. Gracias. No, muchas gracias. Me hacen dar pena, pero trato de hacerlo más fácil posible porque lo que queremos siempre desde Pacto Global es que este tema no se vuelva un tema ladrillo de decir, bueno, empiezo con A, B, C, que me piden derechos humanos. Es que solamente con el tema, o sea, solamente con decir que es derechos humanos para las empresas es como, ¿de qué me estás hablando si lo que yo quiero es hacer plata? O sea, realmente esa es la naturaleza de las empresas y no está mal, digamos, o sea, porque en ningún momento el proceso de debida diligencia invade la naturaleza inicial de las empresas, ¿sí? Esa es la naturaleza, o sea, gracias a Dios tenemos empresas en el mundo que generan empleo, que generan economía, que mueven las economías del mundo. Lo que se quiere es empezar a hablar de derechos humanos, empezar a dejar de tener miedo. Por eso, Cristian, me parece súper interesante lo que están haciendo y sobre todo en un país donde Paraguay, donde pensamos que no podría tener influencia y mira que pueden tener una gran influencia en los temas de derechos humanos y en el sector agrícola. Ya te estoy buscando la publicación porque de hecho ayer yo estoy en una semana que se llama Semana Regional de Integridad acá en Perú y ayer tuvimos una conversación con la OCDE y con Dante Pech hablando de los temas de conducta empresarial responsable con un enfoque de integridad, porque la integridad ya ahorita no la tenemos que ver solamente con los temas de corrupción. La integridad tenemos que empezar a hablar de los temas de derechos humanos, de los temas de estándares laborales justos, de los temas de medio ambiente y de los temas de lucha contra la corrupción, que van muy de la mano y muy relacionados con nuestros principios universales de Pacto Global. Entonces, creo que es súper interesante. Ayer, Germán Samará, que es el representante de la OCDE de estos países de Latinoamérica, hizo una presentación puntual. Por eso, Cristian, la tengo clara de que esta publicación te va a servir muchísimo porque realmente es muy enriquecedora y ya está traducida en español porque inicialmente salió en inglés. Voy a fijarme sin falta, Corina, y agrego algo más. Nosotros estamos trabajando en la CAPRO en una guía que se llama Criterios Socioambientales, en donde definimos algunos puntos básicos para la compra de granos en Paraguay, ¿sí? Y dentro de esos criterios están la parte de derechos humanos, o sea, incluimos la idea, una de las bases para hacer esa guía, que esa guía la tiene la Mesa de Finanzas Sostenible en Paraguay. Hay dos guías que conozco. Entonces, la base era uno, a raíz de los problemas con ONG y después, bueno, perdón, para tener, como le digo, una guía de compras de granos. Esa guía está para salir ahora en noviembre, antes de fin de año tenemos que lanzar, va a estar disponible en la web y vamos a compartir sin falta cuando tengamos ahí listo. Buenísimo. Maravilloso. Sandra, Sí, yo quería aprovechar porque uno de los ejemplos que vos diste, Carolina, fue un ejemplo que nos pasó con una empresa eh, con la que alguna vez trabajamos y era que los chicos, había un servicio de comida que era así muy casero, digamos, muy del barrio, y llevaba los almuerzos el hijo de la dueña, que tenía 16 años. No está mal que esa tarea esté asignada para él como adolescente dentro de incluso una dinámica laboral, porque es adolescente y lo puede hacer, pero además era un emprendimiento familiar, o sea que tenía doble sentido, pero algo que la empresa no había considerado es que él usara los ascensores
para llegar hasta donde él dejaba los almuerzos. Y este riesgo está presente, o sea, está bien, el edificio no tiene fallas, el ascensor tiene mantenimiento, pero ¿y si pasa algo? ¿Y si el ascensor se cae? ¿Y si se resbala y se golpea la cabeza? Te estoy diciendo cualquier cosa, todo en ese espacio es responsabilidad de la empresa. Ese es un caso. Y otro caso que en Paraguay también tenemos esta particularidad de que hay muchas cosas que se hacen más desde el afecto y desde la intención buena a veces de transmitir y de aprender, pero terminan siendo malas. Y en una empresa, recuerdo que tenían que hacer una pequeña reforma del acceso y bueno, se hizo la verificación, vino el ingeniero, vino la persona encargada ya de las obras y el albañil que vino a hacer el trabajo le trajo a un sobrino de 15 años. El dueño entra y le ve al chico y le dice, ¿y él qué hace acá? No, él es mi sobrino, vino para aprender nomás porque yo quería que aprenda. Él se va a recepción y espera allí con el wifi, le vamos a poner una computadora a disposición si es necesario. Él no se puede quedar contigo aquí a hacer ninguna clase de obra. Y parece que es bueno, es buena la intención de que el chico aprenda. Pero antes que eso está mi política de cuidado. ¿Qué pasa si alguien no le ve al chico? ¿Qué pasa si al niño le pasa algo? Imagínate de buena fe terminar exponiendo al riesgo a una persona que debería no estar expuesta al riesgo. Y sobre todo cuando no tiene 18 años y por tanto no tiene responsabilidades jurídicas, ¿verdad? Así que bueno, estas cosas son todavía así medio comunes, pero a medida que las empresas, como yo siempre les digo a las empresas, no hace falta que las cosas se hagan porque yo quiero ser buena o bueno, sino porque al cuidarme a mí, estoy cuidando a los demás. Estoy definiendo Así es. límites que me protegen a mí como institución y como empresa, pero que le protegen al otro. Así que ese tipo de cosas así que parecen tan sutiles, no, esto no es malo, ¿no? ¿Qué es lo que tanto? O la gente que entra a una obra a vender comida, ¿verdad? Y ahora está prohibido. Los empleados tienen que salir de la obra afuera a comer porque nadie puede entrar. Son límites que en realidad significan protección y cuidado, aunque a veces incomode esa formalidad que vamos adquiriendo en estos procesos. Así es, Sandra. Mis hijos mueren por ir a la empresa de donde trabaja mi esposo. O sea, mis dos hijos mueren, le piden, le suplican, no los dejan entrar. Es decir, no hay opción, digamos, no hay ningún tipo de opción que podamos decir, no, es que quizás de pronto más adelante, no. Entonces, a veces cambiar la cultura por respetar los derechos humanos incomoda al inicio, incomoda al CEO, incomoda a la junta directiva, porque no es fácil subir este tema. El de sostenibilidad la tiene durísimo subir el tema a que le compren el tema de hagamos un proceso de debida diligencia. Tenemos que respetar los derechos humanos. O sea, es muy difícil que el CEO o la junta directiva lo compre, pero porque incomodan. Porque hay que hacer cambios, porque tenemos que ajustarnos, pero eso se trata la sostenibilidad. De eso se trata poder respetar los derechos humanos. No se trata de seguir en lo mismo porque nos hemos dado cuenta a raíz de todos estos procesos que de todas estas violaciones que se pueden pasar. En la empresa de mi esposo prohibieron lo de los niños porque entraban los niños, se les cayó una planta eléctrica y murió uno de ellos, hijo de un trabajador, hace muchos años. Entonces, pero si no hubiera pasado eso, seguramente muy desde las buenas intenciones, como tú dices, Sandra, se hacen las cosas. Y resulta que a veces es mejor la rigurosidad por la protección de la vida de las otras personas y más desde un contexto empresarial, porque pues un accidente puede ocurrir en cualquier parte. Es decir, no estamos exentos ningún ser humano a decir no se puede, o sea, en una empresa o en otro lugar del mundo puede, en cualquier parte podemos estar exentos a un accidente. Sin embargo, entre más mitiguemos esa accidentabilidad en el marco empresarial, en el marco de una actividad empresarial, pues es mucho mejor para, inclusive para la economía misma de la organización, de la empresa que se está teniendo. Entonces, pues nada, muy, de verdad, muy complacido tenerlos a ustedes todo este tiempo. Gracias por escucharme, gracias porque de verdad a veces se vuelve un poco difícil el tema de los derechos humanos en cada una de las empresas y de los que me están escuchando, pero trato de hacerlo lo más
ameno posible y lo más práctico posible para que realmente quede algo y no sigamos hablando de lo mismo, pero sin contenido. Y realmente lo que nos interesa como pacto global en general, en Paraguay, en Colombia, en Chile y en todas las redes que estamos, es que este tema sea fácil, de fácil comprensión para todos nuestros adheridos. Totalmente. Muchísimas gracias, Caro, por tremenda disertación y fueron súper claras las explicaciones sobre los 6 pasos. También entender que este proceso de vía diligencia es demasiado específico para cada una de las empresas, entendiendo la naturaleza de los negocios, la locación, las personas que están implicadas, los grupos de interés. Entonces, de verdad esperamos que todo este know-how realmente les pueda servir a ustedes y la idea de dotarles de todo este conocimiento es que ustedes puedan llevarlo a la práctica en sus empresas. Sabemos que en Paraguay hay mucho por hacer aún, entonces como Pacto Global también nosotros estamos comprometidos en hacerles llegar todo el conocimiento y toda la información necesaria para que ustedes como actores principales en sus empresas y organizaciones puedan tomar las riendas y iniciar este cambio o ir mejorándolo las que ya lo están haciendo. Así que muchísimas gracias, Caro, una vez más, Caro desde Perú, que se hizo un tiempito en su agenda para poder darnos esta excelente sesión del día de hoy. Recordarles que la última sesión va a ser el próximo miércoles, miércoles 1 de noviembre a las 2 de la tarde. Ya les había mandado anteriormente la calendarización vía Google. Así que nada, Cari, te cedo la palabra para que puedas cerrar y bueno, muchas gracias a todos los participantes también. Gracias, Adri, y gracias a todos. Gracias, Caro, por acompañarnos en estos espacios. Que sigan teniendo buen resto de jornada. Nos vemos pronto. Chau, chau, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.